Buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma acaba de poner encima de la mesa los presupuestos generales de nuestra región para este próximo año, para 2018. Nada menos que 4.500 millones de euros. Crecen un 6% respecto del año pasado. Y con un incremento en la inversión que se dice, se explica o se justifica en el sentido de que se trata de impulsar el momento en el que nos encontramos, de crecimiento o de inicio del crecimiento económico, que se prevé que llegue al 2,7% durante este próximo año y se alcancen los 600.000 ocupados. Habrá más dinero para sueldos de los funcionarios y para inversiones. Un crecimiento a pesar de que se va a recaudar menos por impuestos o especialmente por algún impuesto, aunque, sin embargo, se recibirá más de financiación autonómica y de fondos europeos. Seguramente no tanto como se reivindica desde Murcia, pero algo más. Vamos a analizar este tema esta noche y lo vamos a hacer con la persona que ha estado trabajando en la elaboración de ese documento marco que recoge las líneas maestras por las que se va a regir el Gobierno de la región de Murcia el próximo año. Hablamos del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Andrés Carrillo. Bienvenido, consejero. Bienvenido. Y empezando por felicitarte por tu premio de anoche. Muchas gracias. Que creo que es para sentirse orgulloso. Premio a toda una trayectoria profesional. Felicidades, Antonio. Supongo que en nombre de toda la mesa. Muchas gracias, Andrés Carrillo. Un hombre que ahora ha hecho el trabajo, digamos, de manera más íntima con sus colegas de partido, también al parecer con Ciudadanos, pero ahora, digamos, hay una parte de poner luz y taquígrafo a mil cosas, ¿no? En la Asamblea Regional fundamentalmente, que es donde empieza a tramitarse, y con toda probabilidad el 19 de diciembre serán aprobados esos presupuestos de la región de Murcia. Las líneas maestras son las que hoy vamos a intentar conocer y que todos ustedes como ciudadanos las conozcan. Y hay como tres patas muy importantes. Bueno, habrá muchas más. Y si digo tres, dirá el consejero, si este supiera. Bueno, yo creo que podríamos hablar de tres patas muy importantes. Una es la de los grandes números. ¿Hasta qué punto? Hombre, está bien lo de la inversión, lo de crecer, pero ¿cuánto sí es que debemos? Mucho. Al parecer debemos bastante, dicen que de las comunidades que más. Entonces, ¿hasta qué punto? ¿Cómo se puede jugar con todo esto? ¿Cómo va el tema de la financiación, los impuestos? Nos va a echar una mano ahí Gonzalo Guandosel, y de manera bastante importante. Hemos invitado a tres personas que además son personas docentes en la Universidad Católica y que están especializadas en cada una de esas tres patas. El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y la Empresa, Gonzalo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Hay otra parte también importante que es la social. De hecho, el Gobierno regional ha puesto el énfasis sobre este aspecto. Nos echará una mano Víctor Meseguer, que es el director de la cátedra de RSC. Bienvenido, Víctor. Un placer estar aquí. Me sumo a la felicitación de Andrés por la antena de plata, Antonio Semitiel, de la Asociación de Radio y Televisión. Y bueno, hoy es San Andrés. Es verdad. También felicitamos, sobre todo para que se pague algo después del programa. Felicidades, Andrés. Muchas gracias, Víctor. Felicidades al consejero. Empezamos bien, espero que terminemos también bien. Pedro de los Santos. Hay otra parte muy importante que es el de las infraestructuras, a veces financiada con fondos públicos de la comunidad autónoma, y en otras ocasiones hay que buscar la financiación que viene fundamentalmente de la Administración del Estado, incluso de la Unión Europea, pero es una parte muy importante. Y en ese sentido, Pedro de los Santos, vicedecano de Ingeniería Civil, nos ayudará. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, Antonio, y me sumo a las felicitaciones a los dos compañeros de mesa, tanto Andrés como Antonio. Muchas gracias. ¿Cómo se puede, por qué un momento en el que se supone que debemos mucho dinero, creo que los presupuestos 45.000 millones es la mitad de lo que debemos? Entonces, si debemos tanto dinero, sin embargo, ¿por qué vamos a crecer y va a haber más dinero para determinadas cuestiones? Bueno, sí, la verdad que es una pregunta interesante porque hay mucha gente que quizás no lo comprenda. Vamos a ver. ¿Por qué debemos tanto dinero? Vamos a empezar por ahí. Mire, en el año 2007 la región de Murcia era antes de la crisis y antes del modelo de financiación autonómica del que tanto nos quejamos, que aún está vigente. En el año 2007 la región de Murcia era la región menos endeudada de España. Menos endeudada. Teníamos una deuda de 700 millones de euros. Es decir, que este gobierno, los gobiernos anteriores, incluso el partido político que está gobernando, no tiene una propensión especial a endeudarse.
no nos gusta endeudarnos. Pero lo que sucedió es que cuando empezó este modelo de financiación en el año 2009, y también, hay que reconocerlo, cuando comenzó los efectos determinantes de la crisis, cayeron de manera radical los ingresos de la comunidad autónoma. Los ingresos de todas las comunidades, pero especialmente de la región de Murcia y también de Valencia, porque este modelo de financiación autonómica ha sido un modelo muy arbitrario y muy injusto con algunas regiones. Entonces, al caer tanto los ingresos, el Gobierno hizo todo lo posible por equilibrar las cuentas. Bajamos hasta 800 millones los gastos de la comunidad autónoma. Hubo que hacer muchos sacrificios, pero no fueron suficientes para equilibrar las cuentas. Entonces, durante todos estos años de crisis, pero sobre todo del modelo de financiación, había un desfase muy grande entre gastos e ingresos que se quedan por abajo, que ha ido conformando la deuda que ahora tenemos. ¿Cuánto es? ¿De cuánto? La deuda que tenemos a 31 de diciembre de 2016, que es el último hito así fácil de medir, es de 8.300 millones. Por lo tanto, hemos pasado de 700 millones a 8.300 millones. Un crecimiento enorme, a pesar de haber reducido los gastos de la comunidad autónoma. Pero ya no se podían reducir más. Entonces, esta deuda se ha producido porque había que mantener los servicios públicos fundamentales que los tenemos adscritos, son nuestra competencia y nuestra responsabilidad. Tenemos que mantener la sanidad para los murcianos, la educación para todos nuestros chicos y universitarios y las políticas sociales. Y a pesar, insisto, a pesar de que hubo medidas de sacrificio, esto había que mantenerlo. Y eso ha ido conformando la deuda. Ahí tenemos la deuda. Y es una deuda, insisto, que yo no la considero común. Por supuesto, es una deuda pesada, que supone un lastre para nuestra economía, tenemos que pagar los intereses, pero no me parece, digámoslo así, una vergüenza, algo de que avergonzarse, porque ha sido provocada para mantener esos servicios públicos que son imprescindibles para los murcianos. No podía haber, esa deuda ha sido necesaria, no habríamos podido vivir sin ella. Pero llegado a este momento, entonces... Ahora, ¿y qué pasa ahora? Bueno, pues ahora lo que sucede es que es un año en el que efectivamente suben los ingresos porque hay una mayor recaudación de IVA, de impuestos sobre la renta de las personas físicas, y nos lo transfiere el Estado, hay una mayor recaudación, y además es un año en el que tenemos que cumplir determinados compromisos de la Unión Europea. Tenemos unos fondos europeos adscritos y el año 2018 es el año Ecuador del periodo de fondos europeos, donde hay que demostrar que estamos gastando los fondos, hay que certificar determinados gastos, y eso hace que, digamos, haya que aumentar determinadas partidas necesariamente. Entonces, es un año que al final salen unos gastos muy grandes necesariamente. Pero yo le voy a decir una cosa, para terminar con este módulo. La región de Murcia no es una región irresponsable, he dicho. La deuda ha sido por eso, pero ahora mismo nosotros estamos reduciendo el déficit. En el año 2016 se redujo el déficit en 210 millones de euros. 210 millones de euros en el año 2016. Ahora va a terminar el año 2017 y reduciremos el déficit, no sé la cifra todavía, pero en 100 millones de euros más, o 100 y algo. Y lo vamos reduciendo paulatinamente. Lo que pasa es que seguimos siendo, junto con Valencia, la región peor financiada. Y para hacer lo mismo que tienen que hacer otras regiones, nosotros recibimos sustancialmente menos. Gonzalo, y ese es el motivo. Aunque es un tema concretemos alguna cuestión más. Sí, porque vamos a ver, es un tema complejo, evidentemente, porque dice, estamos muy endeudados, sí, pero es que vamos a seguir aumentando la deuda mientras tengamos déficit. Lo que hay que hacer es conseguir un superávit. ¿Y ese superávit cómo se consigue? Por un lado, evidentemente, luchando por una mejor financiación, como ha dicho el consejero. Hay que luchar en Madrid, hay que pelear porque ese sistema de financiación del 2009 se cambie o se mejore. Pero en segundo lugar hay que poner la máquina en marcha. Tú tienes que seguir creciendo a un ritmo cada vez mayor, tiene que haber mayor movimiento en la economía, las empresas tienen que generar más ingresos, que la gente tenga más dinero en su bolsillo. Es decir, la máquina no se puede parar. A veces hay que endeudarse para que la máquina no se pare. Pero es que si no lo haces y sigues con el déficit estructural que tienes, seguirá creciendo la deuda. Luego no te puedes parar, aunque sea, como ha dicho el consejero, a costa de endeudarse un poco más, pero hay que conseguir llegar al superávit que te permite ir reduciendo esa deuda hasta llegar al nivel que había antes de la crisis. Víctor.
Yo, fíjate, respecto al tema del año 2007 que decía Andrés, yo voy a decir lo mismo con otras palabras. Creo que en el año 2007 sacamos barriga con los ingresos, perdón, el año 2009, con los ingresos de 2007, que no eran estructurales, se debían al boom, y quisimos pasar por ricos cuando éramos los más pobres. Y estamos pagando un precio. Es cierto que en el 2009 nace un nuevo sistema de financiación, pero ojo, también hay que decir a todos los que nos oyen que desde el 2009 para acá ha habido gobierno del mismo color en Murcia y en Madrid. Se podría haber solucionado. Y luego entraré con detalle en el tema de la deuda porque yo no lo tengo tan claro. Adelantar, Antonio, que yo esta noche me siento muy cómodo con Andrés, primero, porque es un consejero solvente al que tengo mucho aprecio y que además voy a intentar hacerle preguntas no solo como profesor de la UCAM, sino también como consejero del CES. El lunes nos visita en el CES. Yo creo que después de que se fuera Clemente García soy el decano del CES desde el año 92 y también lo haré como miembro del Foro Pluralis. La primera pregunta que le quiero hacer es por los ingresos. Consejero, ¿qué cuesta una plaza en la universidad pública, la Hacienda Regional? ¿9.000 euros? No, menos. Bueno, vamos a ver. A la Hacienda Regional, tenga en cuenta que al final las universidades se financian con la Hacienda Regional, pero también con sus tasas, ¿no? Entonces, en el conjunto, o sea, al final, un alumno puede costar 9.000 euros, sí, aproximadamente. Pues entonces, en el capítulo de ingresos, si multiplicamos, corríjame si no estoy en lo cierto, si multiplicamos 9.000 euros por 17.000 alumnos que tiene la UCAM, estamos financiando la universidad pública nosotros con 150 millones de euros. No vendría mal ponerlo. Digo, por remozar el capítulo de ingresos y ajustarlo a la realidad. Es dinero que no tiene que detraer la hacienda pública porque se financia con el dinero de las familias. Bueno, pues la verdad que, Víctor, es un mensaje que das que a mí me parece interesantísimo, sobre todo para aquellas personas que critican a la UCAM, ¿eh? Y la UCAM es una empresa que por lo tanto genera muchos puestos de trabajo en la región de Murcia, pero además atrae a personas que no son de Murcia y vienen aquí a vivir, a consumir, a que les guste la región, y muchos ya se quedan aquí porque les gusta y no tienen ninguna crítica, y como tú dices, encima liberamos del presupuesto público 150 millones que lo ponen las familias, ¿eh? Que lo ponen las familias que pagan y contribuyen al sistema público. Sí, esto no lo he oído en sus palabras, pero seguramente Mendoza diría: la UCAM es una bendición para la región de Murcia, y yo eso lo suscribo. Estamos de acuerdo, Andrés. Inversiones en el ámbito, yo hablaba de infraestructura. Yo no sé si durante esos años, Pedro, esos años que ha ido creciendo la deuda, ¿estás satisfecho de las inversiones en infraestructuras públicas? Bueno, esos años de crecimiento de deuda. Yo creo que ni yo ni ningún murciano puede estar satisfecho, y yo pienso que el mismo gobierno regional tampoco lo está. Yo quiero primero, antes de entrar en el tema específico de infraestructuras, estar de una forma generalista, como estamos viendo, y en cosas que evidentemente tiene el consejero razón. Hay que pensar que el 60% de los gastos se van a dos consejerías, a educación y a sanidad. El 60%. O sea, de 10 euros de los murcianos, 6 van a parar a unos servicios evidentemente importantes, como son la educación y la sanidad. Bien es cierto, y recojo también las palabras del compañero Víctor, que, por ejemplo, la universidad, que va a tener pues un aumento a la universidad pública de 10 millones este año, en educación somos la segunda comunidad autónoma con más tanto por ciento en recursos para educación. No sé si realmente ahí se estará haciendo pues una gestión adecuada, a ver si esos gastos que está generando pues el departamento, podríamos decir, de educación de universidades, pues están, valga la redundancia, gestionando bien. Independientemente, aparte de ese 60%, que como digo, entre educación y sanidad en algunas otras comunidades ronda como media un 52%, aquí, como digo, se va al 60%, es de destacar que el año pasado, no he podido ver los datos de este año, pero imagino estarán muy cercanos, Andrés, el costo de la deuda supone un 18%, me imagino que estaremos en esos números. Con lo cual, si estamos rondando entre educación y sanidad, pues prácticamente el 80%, ¿qué nos queda de presupuesto para las consejerías restantes, y entre ellas dos netamente inversoras, como son la Consejería de Agricultura y Agua y la Consejería de Fomento? Pues nos queda realmente pues un dinero exclusivamente, prácticamente, para atender la conservación y el mantenimiento. En concreto, en carreteras se nos citaba 74 millones para este año para inversiones.
Si nos atenemos a lo que se está gastando en conservación de carreteras en el resto de Europa, en los países de la UE, una carretera cada kilómetro necesita 20.000 euros de mantenimiento, de conservación y mantenimiento anuales. Los 3.000 kilómetros de la red regional supondrían del orden de unos 60 millones de euros para conservar y mantener las carreteras, con lo cual prácticamente utilizaríamos el dinero para esa conservación. La región de Murcia pues bueno, se está utilizando unos 30 millones, creo que aproximadamente está el presupuesto para el 2018 en conservación y mantenimiento. Con lo cual, así difícilmente nos vamos a mover, difícilmente vamos a ver esas infraestructuras que a lo largo del debate de la noche pues entraremos a pormenorizarlas, las que realmente son interesantes y las que necesitamos para el desarrollo de esta región, pero yo creo que la tecla la ha tocado el consejero directamente. Lo que no puede ser es que un murciano pueda gastar 3.500 euros, que esos son los datos aproximadamente que hacen esos 4.500 millones de gasto, cuando un navarro gasta 6.000 euros, cuando un habitante del País Vasco gasta 5.000, cuando un extremeño gasta 4.800. Eso es lo que no es lógico y es lo que realmente yo creo que es lo que comentaba Andrés en esa financiación, porque hay que pensar una cosa, solamente yéndonos a la media de lo que gasta cada español, tendríamos del orden de casi 1.000 millones más de presupuesto para la comunidad. Con 1.000 millones en 3 años, en 3 anualidades, con 3.000 millones, prácticamente hemos hecho todas las infraestructuras que necesita. Dos cuestiones. Por gastos obligados, en esos ámbitos que decía Pedro, queda al final, el resto de consejerías están encorsetadas, de cultura, de turismo, de agricultura, quedan realmente poco margen para trabajar con ellas. No, sin duda alguna. Quiero decir que ahí Pedro ha puesto una clave, ¿no? Al final nuestras obligaciones más importantes son esos servicios fundamentales, ¿no? Los pilares básicos del estado del bienestar, que son la sanidad, la educación y las políticas sociales, sobre todo para los más desfavorecidos, para las personas con discapacidad, etcétera. Y eso lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer sí o sí, de manera lo más eficiente que sepamos, pero lo tenemos que hacer. Y al final lo que sucede es que te queda mucho menos para infraestructuras. Eso es así. Eso que ha dicho Pedro pero es verdad, Andrés, que las infraestructuras son también obras sociales. Hay que partir de ese punto de también consideremos... Y sobre todo son pilares del crecimiento y pilares del futuro, que decía hace un momento Gonzalo, que es importante trabajar para el futuro y para el crecimiento, si no, no podemos seguir con la máquina para adelante, ¿no? Y es precisamente, fíjate, me alegro, Gonzalo, cuando has dicho eso, porque nosotros hemos presentado el presupuesto con un mensaje, ¿no? Con un lema, y es: este presupuesto debe servir para alimentar los pilares del crecimiento, porque solamente creciendo podemos mantener el estado del bienestar o el sistema de bienestar que tenemos en la región. Solamente creciendo, el dinero para mantener la sanidad y la educación no viene del maná, no viene del cielo, como dicen algunos partidos políticos, lo digo, aquí es una crítica la que hago, pero es que no viene de ahí, viene de que nuestras empresas quieran seguir invirtiendo en la región, creen empleo, todos esos paguen impuestos y al final lleguen al erario público. Y ahí, a partir de ahí podemos hacer sanidad y educación. Por eso tenemos que alimentar esos pilares. Y esos pilares, hemos dicho que eran 5 pilares. El primer pilar es el capital humano, que es el más importante. Para tener una región que crezca y que sea próspera en el futuro, tenemos que labrar nuestro capital humano, y eso se hace con educación en todos los niveles, pero con educación estamos poniendo en marcha una AFP muy ágil, que se adapte a los sectores empresariales que precisan trabajadores de ese ámbito y en las comarcas donde lo precisan. Y aquí miro a mi amigo Víctor, también nosotros escuchamos y además estamos de acuerdo, estamos en consonancia con la mayoría de los servicios de estudios que hablan de desarrollo regional, que enlazan de manera muy clara el abandono escolar a las regiones que más prosperan o menos prosperan. Aquí el abandono escolar es alto y en este presupuesto hay unas medidas muy contundentes, 8 millones de euros para lucha contra el abandono escolar, que están muy diversificados, que son para refuerzo de las clases para aquellos niños que tienen ese problema, trabajo sobre los propios profesores, hacer volver a los niños que abandonaron el curso, porque en definitiva el abandono escolar no es una frase que vacía, significa que los chicos no hagan solamente primaria y secundaria y ya está, no,
esa gente tiene que seguir formándose para el oficio que quiere hacer en el futuro. Y tenemos que conseguir que sea así, porque si todos sumamos, esta región será próspera. Si la región tiene un lastre de personas que no suman, porque no consiguen un empleo, la región no puede ser próspera. Y eso es lo que sucede en todas las regiones de Europa, ¿eh? Y a mí me encanta oír al consejero hablar de capital humano, es decir, una región donde yo creo que todo lo que teníamos que invertir en ladrillo ya lo hemos invertido, hemos alicatado prácticamente todo el municipio. Yo soy de Algezares, donde el refrán dice que 4 huevos son 2 pares, y tenemos centro de la mujer, centro de la juventud, de los Boy Scouts, de la tercera edad, casa del astronauta. Luego tenemos dificultades para abrir todo esto, ¿no? Es decir, pero ¿que hay que invertir en capital humano? Totalmente de acuerdo, consejero. No solamente las cifras de fracaso escolar, sino también las cifras de abandono. También decir que yo discrepo cuando se dice que tenemos una juventud sobrecualificada, no, sobretitulada. Sinceramente yo pienso que algunos títulos son como la hipoteca subprime, son tóxicos y no tienen valor de uso y cambio. Creo que no se sigue, y me alegra que el presupuesto gire o mire hacia esa orilla, invirtiendo en orientación laboral de los jóvenes. Es decir, lo comento muchas veces en mi época de cooperación al desarrollo. En una tribu de la Amazonía, un chico con 12 años sabía todo lo que tenía que saber para sobrevivir en su medio. Si iba a ser hechicero, pescador, constructor de chozas. Luego, es decir, promover la cultura emprendedora, que creo que el gobierno regional también está haciendo políticas acertadas en esa materia. En definitiva, la cultura emprendedora, es decir, cuando le preguntas a los chicos de ADE qué quieren ser de mayores, te dicen, no, yo gerente de una empresa. Y si lo preguntan en derecho, notario, registrador de la propiedad, abogado del Estado. Dice, bueno, ¿y quién monta las empresas? Capitalizamos el desempleo de los parados para que monten empresas a los parados y le vendan a otros parados. Invertimos la lógica del capital relacional. Yo creo que esa es la línea, es decir, invertir en capital humano va a permitir agregar valor, porque si no agregamos valor es imposible repartirlo. Pero, siguiendo con las preguntas, yo como sabía que venía a este programa, y es un lujo compartir este espacio contigo, consejero, te decía, soy miembro del CES y además soy miembro del Grupo 1. Llamé a Antonio Jiménez y digo, Antonio, voy a estar con el consejero, aunque lo vas a ver el lunes, que lo recibimos allí, le hago alguna pregunta y él me decía, vamos a ver, hemos vivido una crisis que nos ha llevado a tener recortes de derechos, tanto de empleados públicos como de derechos sociales en general. Los presupuestos de este año, es cierto que apuntan a una leve recuperación, pero la pregunta, fíjate, muy en positivo, ¿cuánto tiempo tardaremos en recuperar todo lo que se perdió? ¿En el ámbito de los empleados públicos o en general? En general. Y en el empleo público seguro que Antonio está más interesado en los empleados públicos que en lo general. Yo en lo general. Bueno, vamos a ver, mira, pues yo creo que la pregunta tiene su respuesta. Hemos hecho nuestra estimación de que al final del año 2018 estaremos en una tasa de paro del 16%, lo cual es satisfactorio desde el punto de vista de que hemos estado en el 29% y ya vamos por el 16%, pero es insatisfactorio desde el punto de vista de que todavía nos queda mucho. Para mí sigue siendo una tasa de paro inaceptable, y nosotros ahí estamos entre 2008 y 2009. O sea, estamos llegando a la situación en la que estuvimos entre 2008 y 2009, pero tenemos que irnos a 2006, donde hubo una tasa de paro en la región de Murcia del 7%. O sea, nos queda mucho, Víctor. Pero avanzamos. Avanzamos, pero no podemos estar contentos. Yo considero que este ritmo de crecimiento que está llevando la región, el crecimiento es bueno porque crea empleo, no porque esquilma los recursos naturales, pero es que el empleo sí es necesario, y hay que hacerlo respetando, pues, efectivamente, pensando en una sociedad medioambientalmente sostenible, pero tenemos que crear empleo y para mí todavía nos queda mucho porque tenemos que llegar por lo menos hasta esa cifra, una cifra de tasa de paro del 7%. ¿Y los empleos públicos, consejero? Los empleados públicos. ¿O lo dejamos para el lunes? No, para mí los empleados públicos yo creo que también queda mucho por hacer, pero estamos recuperando muy poco a poco. En este mismo año, en 2018, crecerán los sueldos en 1,5% y vamos a recuperar una parte que se perdió, que era una parte de la extra de 2013. En fin, y vamos recuperando poco a poco parte de la acción social. Pero fíjese, para mí la principal noticia de los empleados públicos es que en este momento hay una tasa de interinidad en la administración regional muy alta, es del 35% en sanidad, del 25% en la administración general y del 10% en los docentes. Y la vamos a colocar al 8%, es decir, vamos a hacer fijo a la mayor parte de los empleados
en un proceso en el que vamos a sacar oposiciones por 13.500 personas durante 3 años. Y esto es importante, porque esas personas además generan economía. Si yo consigo un trabajo fijo, déjame que lo diga así, me caso y me compro una vivienda y eso genera economía, ¿eh? Pero es bueno estabilizar la plantilla, no digo toda la plantilla, pero es bueno estabilizar. Por lo tanto, vamos a pasar de esas tasas de interinidad a una tasa de interinidad del 8%, y eso lo vamos a hacer en 3 años. Eso es lo principal, para mí, la principal medida en los empleados públicos, porque yo no digo que los empleados públicos están bien. Todo el mundo se queja aquí. Pero peor están los de la calle, que la mayoría se han tenido que ir al paro. Eso es más grave todavía. Sobre creación de empleo. Bueno, y es que hay una cosa que tengo que decir sobre el crecimiento. Vamos a ver. Yo estoy de acuerdo que hay que volver a niveles del 2006. Es fantástico, estamos a un nivel increíble. Pero ojo, Víctor, y esto te va a encantar, seamos responsables socialmente. Todos. La Administración, para llevarnos a esos niveles, no subidos en otra máquina, como en su día la construcción, que estaba inflada y nosotros no vivamos esa riqueza figurada que tú has dicho antes, que pensábamos que teníamos cuando tirábamos del crédito. Es decir, seamos responsables. Si no tenemos que llegar al 2006, en 5 años pues no llegaremos ni en 4, ni en 8, ni en 10. Es que a lo mejor nos corresponde llegar a esos niveles en más tiempo de los que llegamos en su día, de una manera irresponsable. Si yo le pregunto al consejero ¿cuándo vamos a llegar? No, por eso te no le he metido prisa, pero, por eso, no seamos irresponsables, seamos responsables en el crecimiento, que yo he dicho que es el motor que hay que seguir. Pero hay para una cosa de empleo no tengo esa paciencia, Gonzalo. No, pero fíjate, para el PIB, pero crecimiento de empleo 10 años, 15, no, porque hay muchas familias con mucha necesidad del paro. No puedes crear un empleo ficticio que le va a durar 2 años, luego se va a la calle, la gente dejaba los estudios, no estudiaba, no se formaba para ir a ganar un dinero que 7 años después ya no tenía. Es que no nos acordamos de eso. Creemos un empleo, ¿vale?, que evidentemente ayude a las familias, pero que vaya en un camino. Yo no digo que tengas que esperar a crear empleo, que se cree en una línea, en un tejido productivo, en unas líneas de actuación, en unos sectores sólidos. Pero fíjate, Gonzalo, el consejero... En un sistema productivo... El sector de la construcción creo que se ha quedado en la mitad en estos momentos de esas fechas. Pero fíjate una cosa, un dato, el consejero, que ha sido ahí prudente, ha sido muy honesto, ha dicho... Vamos a ver, el empleo público perdió poder adquisitivo, los autónomos perdieron mayor parte de la masa salarial y algunos perdieron el empleo. Pero yo insisto en lo que apuntaba Antonio Semitier por una razón, es decir, la crisis, y eso no es culpa de antes, la crisis en este país eso viene además desde el año 95, que ha habido gobierno de todos los colores en este país. La diferencia entre las rentas más altas y las rentas más bajas se ha disparado. Y a mí los que me preocupan son los que están en el borde del precipicio, los que tú decías, es decir, los que ya no pueden ceder más, no pueden esperar más porque caen al vacío. Yo creo que ahí sí que hay que hacer un esfuerzo. Ahí sí que hay que hacer un esfuerzo, no habrá que hacer un esfuerzo que no sea realista, que no sea creíble, habrá que hacer un esfuerzo socialmente responsable, pero habrá que poner el punto de mira en esas clases más desfavorecidas y algunas clases medias que ya no existen. Evidentemente, Víctor. Pedro, tiene la palabra. Bueno, yo quiero volver al tema de la infraestructura, ya que se está hablando también de empleo. Voy a empezar con carretera, después dejaremos otros temas candentes como puede ser el AVE, Gorguer y otros, pero carretera. Se ha hablado de empleo. Realmente los ciclos económicos siempre buenos han coincidido precisamente con los ciclos de lo que es la construcción y lo que es la ingeniería civil. Hay que pensar que 1 millón de euros al año de inversión está generando 20 empleos en el sector de la construcción. Luego es un motor, evidentemente, de desarrollo económico, obviamente, lo que es la construcción, lo que es la edificación y lo que es la ingeniería civil. Hemos visto un panorama bastante sombrío en cuanto estábamos comentando de que con esos 74 millones que tenemos para carreteras, pues difícil se puede actuar. Entonces yo, la pregunta, creo que debemos de ser valientes. Yo creo que en cualquier empresa que llegue a un éxito es porque previamente había una decisión muy valiente en esa empresa y consideramos el gobierno como una empresa. Y lo mismo que hace pues determinados años, ya de orden de casi 20 años, se tomó una determinación, por ejemplo, de una autovía del noroeste, cuando no había dinero, de lanzarla mediante un peaje en sombra, y ahí tiene Caravaca, pues esa autovía del noroeste que evidentemente ha revalorizado absolutamente los años jubilares como el presente, y yo creo que debemos de tener una mira en realizar una serie de obras que necesariamente son, valga la redundancia, necesarias para esta región. Yo creo que nos están... Pedro, dime una. Desdoblamiento Mazarrón, Puerto del Mazarrón. El puerto del Gorguel, otra. Fundamental.
desde Venta del Olivo hasta Caravaca. Segunda, Lorca, Caravaca, autovía del Bancal. Consejero, no podemos por 110 millones de euros que falta para terminar, no podemos ser una vergüenza en el país, que además a mí en bastantes foros fuera de la región me han enseñado la famosa fotografía de una autovía cortada. Tiene un nombre propio. Que tiene nombre propio. Cuando es además un eje fundamental desde Ceneta, desde San Javier a Santomera, cortado ahora por Ceneta. Yo creo que hay que dar solución. Entonces, yo sé que se está trabajando en ello, en buscar formas de alguna especie de financiación privado-pública que no engorden ese déficit. No sé qué fórmulas serán, cómo irán de adelantadas, pero creo... Las administraciones ahí es clave, ¿no? La financiación de otras. Sí. Bueno, vamos a ver, yo vuelvo a decir lo que he comentado antes, efectivamente, Pedro. Yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el déficit de infraestructuras que tenemos en la región, ¿eh? O sea que eso quiero decir que nos gustaría estar al nivel de otras regiones, ¿eh? Aunque es verdad que precisamente en carreteras no estamos tan mal. Hay carencias, pero también la hay en otras. Nuestras principales carencias, lógicamente, están en el ámbito del ferrocarril y del aeropuerto. Bueno, consejero, no hemos hablado de las de nivel estatal, no hemos hablado de ese necesario absoluto arco norte y arco noroeste de Murcia. Estamos hablando de poco más de 300. Ahora mismo tenemos la ronda oeste con 116.000 vehículos diarios. Es un cuello de botella importantísimo que hay que desbloquear. Yo tengo dudas en ese tema, porque a mí que me gusta el patinaje artístico, yo me suelo ir a la autovía de Águila, la autovía de Cartagena-Mazarrón, como no pasan coches puedes hacer patinaje. Si te vas aquí desde Alhama a Fuente Álamo, igual, puedes hacer patinaje tranquilamente, como los payasos, no pasa ningún coche. Y yo creo que muchas veces en el tema de infraestructura no hemos prestado atención a la movilidad de ciudadanos. Es decir, posiblemente la cercanía habría sido muy interesante trabajarlas antes que la larga distancia, la alta velocidad antes que el aeropuerto. Es decir, algo nos tenemos que hacer ver que quizás todo lo que hemos hecho en infraestructura no es correcto. Estamos de acuerdo, pero yo creo que no es cuestión de entrar esta noche en eso. Pero hay cosas infraestructuras que sí van a apostar. Vamos a ver. Por ejemplo, por seguir sus preguntas, ¿no? Él ha hablado de la autovía del Bancal. Vamos, yo creo que estamos poniendo los pasos para que eso suceda. El presidente de la comunidad autónoma, Fernández López Mira, firmó el otro día con el ministro un protocolo para conveniar la autovía del Bancal. Lo van a financiar el Estado y la vamos a hacer nosotros en los próximos años, en el año 2018, 2019 y 2020. La va a financiar el Estado y la vamos a construir nosotros porque el proyecto que tenemos en la región nos gusta más, tiene más conexiones con los distintos pueblos. Es una zona que está llena de pueblos, que si Ceneta, que si y por eso queremos nuestro proyecto, el proyecto del Estado, lo que hace es solamente unir las dos autovías, la autovía del Bancal con la de Alicante, y nosotros queremos que haya salida para todos los pueblos. Por eso lo vamos a hacer nosotros, pero eso se va a realizar durante los próximos 3 años, merced a ese convenio. Y efectivamente nos quitaremos un lastre de infraestructuras, pero también un lastre mediático, porque mira que eso está siendo cargante, esa autovía con ese nombre propio. Bueno, todos esperamos la gran noticia del AVE, todos pensamos que el AVE va a empezar a funcionar a lo largo del año 2018. Todos pensamos que eso va a ser así, y esto sin duda será importante para la economía regional. Nosotros tenemos una partida para el AVE, para el soterramiento de las vías y llegada del AVE. Nosotros participamos solamente en una parte, es una obra que tiene financiación nacional, y nosotros lo que financiamos en parte es la llegada a Murcia y el soterramiento de las vías. Y a Cartagena. No, en este momento a Murcia. Ya, bueno, pero a Cartagena después. El convenio, consejero, yo he visto que se destinan 34 millones en el 2018 para 30 el AVE. Quiero recordar que el convenio era que el 26% de las obras del soterramiento correspondían a la comunidad autónoma. Así es. A mí un 26% de 600 millones me están saliendo 150 y algunos, 160 millones. No los veo consignados en esos 34. El año pasado quiero recordar que había 7 millones, con lo cual en el 2018 vamos a tener el soterramiento del... No, nosotros tendremos que poner 30 millones en 2018 y más dinero en 2019 y más dinero en 2020 hasta que se termine. Tienes tu razón, es el 26% y son aproximadamente 150 millones. Nos toca poner ese dinero en 2018, Efectivamente, esto es una infraestructura... No lo regalan, las matemáticas se aprenden bien. Es una infraestructura muy cara,
que por otra parte, pero pensamos asimismo que el AVE es una infraestructura estratégica para la región y que va a cambiar, va a mejorar mucho la economía de la región en varios ámbitos, en el ámbito turístico y también en el ámbito profesional. ¿No se ha podido renegociar con el aumento de ese soterramiento, ese 26% que corresponde a la comunidad, que yo estimo, y lo estimará usted, consejero, que va a ser una lastra, esos 30, 40 millones que se van a tener que ir dedicando y que no se puedan dedicar a otros? Es muchísimo dinero, sin duda, Pedro. Es muchísimo dinero. De alguna manera, no hace falta que os diga yo a vosotros que eso es lo que hemos querido gran parte de la sociedad. Sí. Esto no es una cosa que parece que es la sociedad lo que lo está pidiendo. Yo también me gusta ver el aspecto positivo. Es cierto que cuando el AVE esté soterrado, la ciudad de Murcia va a tener una oportunidad histórica, porque durante los 10 próximos años va a tener una posibilidad de crecimiento y de crecimiento verde de espacios abiertos en el centro de la ciudad, que es una oportunidad que tuvo Valencia hace unos años y se construyó una ciudad pues preciosa, y otras muchas ciudades. Esa oportunidad va a suceder en la ciudad de Murcia, y me parece que es algo muy positivo. Quiero decir que este sacrificio también va a tener unos beneficios a lo largo de muchos años. Esto yo lo considero una cosa buena. Son 20.000 metros cuadrados de espacios nuevos en el centro de la ciudad de Murcia, que yo creo que vamos a tener, que tenemos que tener la inteligencia de aprovecharlo adecuadamente. Y hemos hablado de más infraestructura, hemos hablado de... Hay un problema. A partir de la crisis y de la ley de estabilidad es mucho más difícil hacer operaciones público-privadas que antes sí se hacían, porque sí que están aceptadas operaciones público-privadas, pero en las que el riesgo queda en el privado, no en el público. Es decir, cuando usted decía la posibilidad de financiar venta del olivo Caravaca con peaje, ya no podrá ser así. Ya tendrá que ser que una empresa lo decida hacer y el riesgo quede para él. Y esto ha sucedido en muchas infraestructuras de España, pero no vale que solo lo financie el erario público de forma de peaje, porque ya no lo permiten las normas, y la ley de estabilidad es una ley orgánica, porque de alguna manera tenemos también la preocupación por la sostenibilidad de las cuentas. Sobre los presupuestos que se han presentado, ha habido una reacción inmediata. Los diferentes partidos políticos han entrado en la Asamblea Regional. Creo que hoy se ha estado trabajando ya en el establecimiento de un calendario va a haber comparecencias de los diferentes consejeros, se presentarán enmiendas, y como digo, con una fecha tope. El 19 de diciembre parece que habrá aprobación, porque ha habido una negociación previa entre el Partido Popular y Ciudadanos, que se ve claramente en las comparecencias, se perciben las comparecencias que esta mañana ha habido de estos dos partidos, y el enfado que ha habido en el Partido Socialista o en Podemos. Vamos a escuchar a sus máximos responsables, sus portavoces en la Asamblea Regional esta misma mañana. Y por tanto hemos asegurado la estabilidad presupuestaria para todo el ejercicio 2018. ¿Y qué significa asegurar la estabilidad presupuestaria? Pues significa que hemos aprobado una herramienta que va a ser una palanca que permitirá consolidar y fortalecer nuestro crecimiento económico, nuestra creación de empleo, y que además nos va a permitir bajar impuestos tan demandados, tan solicitados como injustos lo son, como es el caso de sucesiones y de donaciones. Un presupuesto cerrado con un pacto con Ciudadanos, el pacto de las migajas, en el que, como tenemos claro, hoy es para ellos un triunfo, pero claramente van a volver a ser engañados. Ciudadanos vuelve a dejarse engañar y vuelve a cometer el mismo error, que además, por desgracia, saben que es así, porque ni siquiera en el pacto del anterior presupuesto se han cumplido con las enmiendas que plantearon. Son los presupuestos del Gobierno, eso no lo podemos obviar, son los presupuestos del Partido Popular, pero que han mejorado considerablemente gracias a las aportaciones de Ciudadanos. 175 millones de color naranja en estos presupuestos. Por tanto, frente al no es no de otros partidos, Ciudadanos es el partido del sí a la estabilidad, sí a la utilidad, y sobre todo, y por encima de todo, sí a los murcianos. Con estos presupuestos el Partido Popular, el Gobierno regional, no invierte más en servicios públicos, en mejorar los derechos sociales de la ciudadanía en la región de Murcia. No van a notar los murcianos y las murcianas
nada en ese supuesto crecimiento del techo de gasto, no va a haber ni más médicos, ni más enfermeras, ni más profesores. Consejero, anticípese usted, en vista de lo que están comentando ya los partidos políticos, no sé si lo esperaba y qué puede ocurrir el 19 de diciembre, en cualquier caso, ¿habrá aprobación? Bueno, vamos a ver, yo siempre soy optimista, y en este caso también porque yo creo que hay que poner en valor también que ha habido un pacto entre dos partidos políticos para sacar adelante estos presupuestos, y eso es bueno, El año pasado también se aprobaron los presupuestos, pero hubo una fase final en la que un presupuesto ya concebido, se pusieron unas enmiendas que lo que hacen es detraer de una partida para poner en otra, y siempre al final lo que hace es despedazar y romper un presupuesto que tiene un sentido. En este caso, el sentido lo hemos preconcebido entre el Partido Popular, entre el Gobierno y pactando con ellos determinados aspectos, y el presupuesto tiene ese sentido conjunto, ese bloque que tiene una unidad, y se va a aprobar así. Quizá haya algunas enmiendas, pero ya muy esporádicas, se va a aprobar con una concepción conjunta, y para mí eso es mucho mejor que tener que estar parcheando y rompiendo el presupuesto a final de año, ¿no? Yo creo que me gusta mucho más como lo hemos hecho este año, porque el presupuesto, le aseguro que tiene un relato y tiene todo el sentido que se refleja en las cifras, Es un presupuesto que está concebido para que Murcia siga creciendo a largo plazo, apuntalando esas bases, esos pilares del crecimiento, que son el capital humano, son apoyar la I+D+I en las pymes de la región, son apoyar las infraestructuras que se necesitan en la región, son nuestro programa de libertad económica, que consiste en bajar impuestos, sobre todo aquellos que son más lastrantes para los ciudadanos y que son atractivos. Eso le quería preguntar, porque, claro, estamos diciendo, a mí me diría, trasladar una pregunta, yo creo que una pregunta que nos traslada a los ciudadanos es, hombre, ya que está ahí el consejero, vamos a pagar más impuestos. Hombre, los nacionales no le toca a él, pero de lo que es la parte autonómica, ¿vamos a pagar más impuestos, menos? ¿En cuál de ellos? Díganos algo en concreto sobre los presupuestos, los impuestos. Vamos a pagar menos impuestos, y a partir del día 1 va a desaparecer el impuesto de sucesiones y donaciones. Y esto es una noticia buenísima. Yo, mire, esto le pasa, lo ha vivido todo el mundo en algún familiar, ¿no? Se muere tu familiar, pero yo lo he vivido especialmente, no por mis familiares, sino porque trabajo ahí en la Consejería de Hacienda, y le aseguro que es dramático cuando una persona de 65 años pierde a su padre ya anciano, tiene que pagar el impuesto de sucesión y donaciones. No es una persona que tenga dinero, pero recibe una herencia normal, y de pronto tiene que pagar un impuesto de 25.000 euros, que no los tiene, no tiene 25.000 euros, tiene que vender una casa y esa casa no tiene venta, o tiene que pedir un préstamo, pero a esa persona de 65 años ya nadie le da un préstamo. Entonces, es decir, el impuesto de sucesiones y donaciones es un impuesto injusto, es un impuesto muy lastrante para los ciudadanos, que hace mucho daño, que se ve el daño que se hace, y yo creo que es bueno para esta sociedad quitarlo. Y esto tiene un sacrificio en forma de que recibimos menos ingresos, pero yo comulgo con ese sacrificio, porque creo que es algo bueno para esta sociedad, y sencillamente habrá que gastar menos en algún ámbito, pero yo prefiero quitar ese impuesto. Ese impuesto, no digo otro, digo ese impuesto. Ese impuesto es un impuesto muy duro para la vida de las personas, y además es un doble impuesto. Nuestros padres ya han pagado por tener esa casa, han ido pagando pues el IRPF durante toda su vida, y al final se lo da el hijo, y el hijo de pronto tiene que hacer un pago que muchas veces no puede. Yo creo que ese impuesto es muy injusto y va a desaparecer. O sea, y significa que lo vamos a bonificar al 99%, y que nada más que vamos a pagar un 1%, que es simbólico, por decirlo así. ¿Algún impuesto más? No, en este año va a haber una degravación fiscal para el material escolar en los niños, sobre todo para las rentas más bajas. Eso nos parece también interesante, es bueno, porque es bueno ayudar a la familia en el ámbito de
mantener a los niños en el colegio, pero es que el primer impuesto de sucesiones ya supone una reducción de ingresos significativa y tenemos que ir con responsabilidad, Queremos bajar impuestos, pero con responsabilidad. Son 53 millones de euros aproximadamente, los que menos. Una última pregunta, y me gustaría... Un momento, es que si ya toco el impuesto de sucesiones me tienes que ¿Quieres dejar decir hablar? algo? Porque lo viene reivindicando que desaparezca desde hace años. El azote del impuesto de sucesiones, porque no me parece injusto, me parece una vergüenza. Yo no quiero corregir a nadie, pero no desaparece, no se suprime, se bonifica, que es distinto. Es decir, pero es que el impuesto sigue ahí y te lo liquidan igual, luego te bonifican el 99%. Pero yo sigo reivindicando que eso, de alguna manera, yo quisiera que desapareciera de verdad. ¿Por qué? Pues si no va a estar ahí dentro de 5 años al gobierno de turno, que no sé si será de este partido o de otro, le interesará y volverá a reducir la bonificación, volverá a aumentarla o subirá la base imponible sobre la que se ajusta. Es decir, yo abogo porque desaparezca de verdad. Y por eso cuando escucho, es que se suprime. No, no se suprime, se bonifica. Yo creo que eso es un impuesto muy injusto porque el 99% de las empresas que aquí, lo sabemos, son pequeñas y medianas empresas, muchas son familiares, los patrimonios se trasladan a través de ese impuesto y me parece que no se puede planificar una familia, muchas veces una empresa, que las empresas son, y tú lo sabes que con las exportaciones, el cambio de las exportaciones que ha habido han sido el motor de esta región durante estos años de crisis y para mí es un lastre en toda la base de flotación de todas esas empresas que son las que tiran de la región. Un breve apunte nada más para terminar. Me gustaría, Pedro, tema hídrico, no lo hemos tocado y sí es fundamental, hasta qué punto hablamos de infraestructuras y siempre pensamos en carreteras, en el AVE, en el aeropuerto, pero temas hídricos, ¿habría que hacer alguna apuesta bajo tu punto de vista? Bueno, y ahora le trasladamos el tema al consejero. En el tema hídrico ha habido muchas apuestas, pero realmente no nos movemos y eso es realmente grave, ¿no? Yo siempre he dicho el agua en esta región como la bicicleta, si no te mueves te caes y la cuestión es que el tema hídrico ha quedado parado. Sabemos que lo ideal, lo beneficioso en cuanto a precios, en cuanto a calidad del agua, en cuanto a tema de medio ambiente era el trasvase Ebro-Segura. Sabemos que en un momento determinado, en el año 2001, eso se aprueba, pero por determinadas circunstancias, hasta el 2004 no se pone esa primera piedra. Se pone una primera piedra realmente un poco ficticia porque a los meses llega el gobierno de Zapatero y zanja directamente el trasvase del Ebro. Se plantea el gobierno socialista desaladoras que ahí ha venido pues el tema también político, desaladoras que de alguna forma pues intentó frenar desde la oposición en algunos sitios como en la Comunidad Valenciana el Partido Popular. Y la cuestión es que entre esa dinámica pues estamos 15 a 20 años con un problema realmente grave. Sabemos que el déficit hídrico de esta región es de 400 hectómetros cúbicos, que no es baladí. Vemos lo que está lloviendo. Ayer nos decían que iba a llover mucho y sabemos que las 4 gotas para evitar un poco de contaminación de NO2. Pero yo jugaría a todas las barajas, sin perder de lado la posibilidad complicada, sinceramente yo la veo complicada, de ese trasvase del Ebro Segura. Yo desde luego apostaría directamente por las desaladoras. Hay que pensar que países semidesérticos como Israel, como pueden ser los Emiratos Árabes, como puede ser Arabia Saudí, tienen actualmente del orden de 20 desaladoras que están generando 400 hectómetros cúbicos precisamente. Hay una que se está ahora mismo terminando en Arabia Saudí, 355 hectómetros cúbicos. Lo mismo que necesitamos en esta región. De hecho, hay pues un consorcio de empresas, hace pocos días salía en la prensa, empresas murcianas que se están reuniendo para intentar, por 1.000 millones de euros aproximadamente, una cantidad importante, pero que pueden generarla, el construir una desaladora en Escombreras de 352 hectómetros cúbicos, con el aliciente de intentar lograr unos precios, porque siempre el tema de la desalación, pues uno de los inconvenientes es el agua respecto a riego, de intentar no pasar de los 35 céntimos metro cúbico, que pueden ser pues un precio. Y luego terminó pozos de sequía. Hay un informe del año 1970 del Instituto Geológico Minero de que en ese momento las aguas subterráneas en la región de Murcia eran de 100.000
millones de hectómetros, perdón, de 100.000 hectómetros cúbicos. 100.000 hectómetros cúbicos, estamos hablando de la capacidad de 100 veces los embalses de la región, o lo que es lo mismo, 200 veces los 400 hectómetros cúbicos que necesitamos al año. O sea que durante 200 años estaríamos. Bien es verdad que desde el año 70 las aguas subterráneas han bajado seguro, pero bien es verdad que se podría hacer igualmente pues un estudio por parte del Instituto Geológico Minero de qué recursos tenemos y ver la posibilidad, que está muy cerrado en ese aspecto la comparación geográfica, de abrir pues pozos en el sinclinar de Calasparra o desarrollarlos en el campo de Cartagena, que darían desde luego una situación bastante mejorable. Le paso al final al consejero porque estamos terminando con una ronda, pero recursos hídricos, infraestructuras hídricas, Víctor, una última pregunta. Dos preguntas muy rápidas. Una, el otro día la UCAN organizó con la presencia del secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, que invitamos al gobierno regional, aunque luego leía uno la prensa y parecía que había sido al revés, unas jornadas sobre cláusulas sociales. Hablaba de alianzas público-privadas. La nueva ley de contrato en el sector público, que se aprobó el 19 del mes pasado, el 19 de noviembre, que transpone la directiva que hacía 2 años se aprobó en la Comisión Europea, viene a suponer una herramienta de lujo para financiar políticas públicas y en concreto políticas sociales, bien mediante reserva de contrato, bien en el proceso de licitación, en la adjudicación o sometiendo al ganador del contrato a una condición. A mí me ha sorprendido, consejero, que una estructura tan importante y tan ligada a la política de ingresos, sobre todo para financiar políticas sociales, no esté en el marco de la Consejería de Hacienda, sino en el marco de otras consejerías. Es decir, y eso me ha generado alguna duda y quería saber por qué. Porque, insisto, la ley de contratos públicos se convierte en un instrumento muy valioso para financiar políticas sociales con los contratos públicos que, por cierto, la contratación pública en el ámbito de la Comunidad Europea supera al PIB de España, y al de Italia, y al de Francia, menos al de Alemania, de cualquiera. Y luego, la última pregunta. Estamos trabajando con el tema de un sistema de financiación que nos parece injusto. Yo tengo ahí mis dudas, pero bueno, nos parece injusto. Estamos utilizando el criterio de población, que yo creo que es un criterio torticero, porque si son 35.000 habitantes nos llevaría 3,5 millones de euros. La pregunta es, ¿cuál es la deuda que se debe condonar? Hay 2 estudios, consejero, que yo creo que son muy importantes. Uno, el de CES, que lo han firmado Fernando Ignacio Sánchez y Delfonso Méndez y Jorge Eduardo Martínez, y otro, el de Foro Pluralia, con Isabel Conesa, Rubén Martínez Alpáñez y César Nebot. Ahí se apunta una solución que supongo que conoce, pero ¿cuál es el apunte, cuál es la concreción que se hace desde la Consejería de Hacienda? ¿2.800 millones? No. No me conformo. No, vamos a ver. Quitando que este tema no es fácil, ¿eh? Las regiones no estamos, por desgracia para nosotros, no estamos de acuerdo en este tema de la mutualización, de la condonación de la deuda. Hay regiones que dicen, yo no quiero ni hablar de eso no se puede ni hablar. Ni tocarlo. Es verdad que cuando consigues que se hable y explicas tus razones, entonces ya lo entienden un poco mejor. Yo creo que es importante, este tema es fundamental, es importante que estructuremos una propuesta que sea válida para todos, ¿eh? No decir, hay que quitar la deuda a los que tienen más deuda, no, porque si algunos se han endeudado porque le ha dado la gana, en vez de para financiar los servicios públicos fundamentales, pues a lo mejor no hay que tenerle tanta lástima, ¿no? Yo creo que hay que financiar la deuda que se debió a la caída radical de ingresos a partir de la crisis y del nuevo modelo, y que ha sido necesaria para mantener un nivel de servicios públicos fundamentales. En nuestro caso, eso son 6.000 millones de euros. De los 8.300, 6.000 millones de euros. En otras regiones es más, lógicamente, y en otras regiones es menos. Pero nos parece que esto es una propuesta ecuánime, porque no está llevada por un número, sino por una idea. Y yo creo que esa idea es aceptable. Y así todas las regiones participarían en una parte de esa condonación. Yo le digo que la de Murcia es más grande porque en nuestro caso cayeron mucho más los ingresos, por desgracia, y en otros casos es más pequeña. Pero es una propuesta ecuánime. 6.000 millones, 6.200 millones para ser exactos, es nuestra propuesta, ¿eh? Pero insisto, no se trata del número, se trata de la idea. Nos parece que esa idea, cayeron mucho los ingresos, no se pudo financiar los servicios públicos en el nivel, no en un nivel muy elevado, sino en un nivel mínimo, y esa parte que no se ha podido financiar y que ha producido ese déficit
y como consecuencia esa deuda acumulada, esa es la que habría que financiar, y en Murcia son 6.200 millones. Pues le deseo mucha suerte en la negociación. Sí, no es fácil. Que sea multilateral. No es fácil porque aquí pues normalmente no somos generosos y comprensivos. Hay regiones que no tienen tanta deuda y no les parece bien que a nosotros nos la quiten, pero es que están bien financiadas. Ellas han estado bien financiadas. Por eso yo lo que digo es, no, vamos a hacer como si todos hubiéramos tenido esa financiación buena, porque al final este lastre no es bueno que las regiones tengamos deuda, no es bueno porque al final resta solvencia, y cuando dentro de unos años tendremos que volver a salir a los mercados públicos, ahora estamos financiados por FLAG, pero cuando tengamos que volver a salir, no queremos ser una región con menos solvencia que otras. Yo creo que eso es bueno que quitemos esa deuda, como mutualicemos en la deuda, porque fíjese, yo no digo quitar la deuda, digo que la vaya pagando el Estado con condiciones. Si tenemos un mal comportamiento, un comportamiento irresponsable en nuestras cuentas públicas, entonces deja de pagarlo. O sea que ellos también, que el gobierno también se aproveche y ponga condiciones para pagar la deuda. O sea, la pago mientras tú tengas un comportamiento responsable en las finanzas públicas, porque me parece que así es una palanca de doble uso. La consejera, brevemente, para terminar, la propuesta que le hacía Víctor. Bueno, vamos a ver, sí, en la Consejería de Hacienda es donde regulamos el tema de los contratos, y yo creo que estos contratos en el ámbito social nos parecen muy interesantes. Nosotros como Gobierno propusimos estos temas, se lo digo, hace 3 o 4 años. ¿Pero lo va a llevar María Pedro, lo va a llevar Alejandro Zamora? ¿Quién va a llevar este tema? No, en principio lo vamos a llevar desde Hacienda, sí, desde la Secretaría General de Hacienda, sí. Pues la cuestión de infraestructuras hídricas que decía Pedro Los Santos, consejero, ahí ¿cómo se trabaja? Vamos a ver. Sin entendernos mucho, que sé que es muy largo, pero... No, bueno, por supuesto... ¿Cuál es la pelea? No, la pelea hay varias peleas. Una, que hay poca agua en este momento, y la segunda, que no somos solidarios en el agua. La verdad es que si hubiera habido el trasvase del Ebro, o sea, cada año, desde Zaragoza para atrás, hay 100 kilómetros de pueblos que se inundan. Con que solamente nos hicieran un trasvase al año, nosotros tendríamos agua aquí todo el tiempo. Y ahora no mucho trasvase, un solo trasvase al año. Tendríamos agua y ellos encima se inundarían mucho menos. O sea, esto sería beneficioso por todas las partes. Fíjense qué cosa más absurda. Entonces, el problema de muchas veces de este país es que no tenemos la capacidad de pensar conjuntamente. ¿Y llega este momento? Llegado este momento, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pedro, que todo vale. Hay que jugar con todo, trasvases y desaladoras. Si no podemos mucho con unos, con otros, pero todo vale. El agua es vital, es lo más importante para la vida, más que cualquier otra cosa. Entonces, todo vale. Y en esta región, que además es agrícola de una manera tan determinante, porque la agricultura es el 5% del PIB, pero conforma al final con la industria agroalimentaria el 30% del PIB. Para nosotros el agua es absolutamente vital. Estamos fuera de tiempo. Un segundito. Y los catalanes ahora también quieren para algunos municipios el trasvase. Dentro lo han pedido hace muy poquito, pero yo un segundito, sé que el moderador me está riendo, pero yo creo que no se puede ir de aquí el consejero sin decirnos si vamos a tener unos ingresos extra a lo largo del 2018 con los turistas que nos van a llegar al aeropuerto de Corbera. Espera un momento. Gonzalo, ¿y tú? ¿Algo más apuntar? No, simplemente... ¿Estás satisfecho con...? Estoy satisfecho con lo que he escuchado. Me está preguntando cuándo se va a abrir el aeropuerto. Sí, eso es una pregunta. Bueno, ya se abre, parece, la licitación económica. No voy a cometer el error de decir una fecha porque seguro que me voy a equivocar. No soy tan listo. Ni digas que no vamos a comer las uvas, que ya lo dijo Anuno. Bueno, vamos a ver, yo creo que es mejor hablar de la realidad, ¿no? Mañana... No sé si es hoy o mañana, se abre el sobre económico, como le llamamos nosotros. Por lo tanto, la parte de lo que falta para hacer la firma del contrato es relativamente poco, ¿no? Todavía hay trámites de la fianza, etcétera. Lo siguiente será poner el aeropuerto en condiciones para que tenga esa viabilidad aeronáutica, que tal vez tardará. ¿Cuánto? Es que yo no me quiero arriesgar aquí, pero relativamente poco, porque al final AENA es la empresa que más sabe del mundo en este tema. Por lo tanto, se podrá hacer de manera más ágil que si fuera quizás otra adjudicataria.
y quizás la dificultad después viene de que hay un momento en todo el mercado mundial aeronáutico en que se establecen los cupos de cada aeropuerto. Entonces, ese momento es enero y en julio. Si no llegamos en enero, pues tenemos que esperarnos a julio, entonces los vuelos empezarán más tarde, ¿no? Es decir, que ahí hay temas complejos desde el punto de vista aeronáutico que hace que pueda retrasarse un poco, pero ni soy experto en el asunto, ni me atrevo a decir fechas. Lo que sí que digo es que para el Gobierno esto es una auténtica prioridad, porque nosotros tenemos una oportunidad turística importante sin esquilmar la región, sencillamente con las plazas hoteleras que tenemos y con el clima que existe en la región. Si aprovechásemos esa plaza de hoteleros durante todo el año, pues eso sería riqueza para nuestro sector turístico y, por lo tanto, ingresos, como usted dice, para que no solamente Alicante se nos ha ido con 12 millones ya de viajeros, sino Almería, que estaba con 200.000 hace 10 años, y Murcia, San Javier, con 2 millones. Almería se ha ido al millón de pasajeros, los mismos que tiene ahora mismo San Javier. Estamos perdiendo una oportunidad. Yo creo, Gonzalo, que si tenemos otro aeropuerto en Cartagena, solucionamos el problema. Cartagena-Murcia. Bueno, yo le doy las gracias a los 4 invitados, a Víctor Meseguer, a Pedro de los Santos, a Gonzalo Gondosel y al consejero de... ¿qué? Que no me da tiempo para lanzar una última idea. Me deja un segundo. Sí. Es simplemente una cosa, porque yo estoy escuchando ahora los mensajes que se dicen el 80% del presupuesto va a las personas, porque se refiere a sanidad y educación, y el 20% apoyo a la economía. Y yo no me gusta eso, porque yo creo que el 100% va a las personas, porque el empleo, que es fundamental, lo crean las empresas. La economía es la que genera el empleo, que es fundamental. Luego, por favor, el 100% va a las personas, no el 80% va a las personas. Bueno, yo te compro esa idea. Consejero, tiene por delante ahora unos cuantos días para ir explicando esos presupuestos. Yo le agradezco que haya estado aquí esta noche. Antes que en el CES. Avanzando así. Tiene una tarea de ir explicándolo. Han sido solo algunas pinceladas. Se han quedado los invitados con muchas más preguntas, pero le agradezco que haya hecho este esfuerzo de estar aquí esta noche. Ha sido un placer. Y compartir con los espectadores, con nosotros y con los espectadores, esas pinceladas de esos presupuestos que está encima de la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias por acompañarme. Un placer mucho. De estas personas que tanto saben. Gracias, Andrés Carrillo, consejero de Hacienda. Y al principio del programa se ha estado diciendo lo del premio, además de hecho lo ha dicho el consejero y alguno diría que no lo sepa, decía, ¿y de qué está hablando? Bueno, en efecto, anoche la Asociación de la Radio y Televisión de la Región de Murcia concedía las antenas de plata y los micrófonos, y al presentador de este programa, un servidor, el profesional, se le concedía esa antena al profesional, que bueno, yo con todo mi respeto creo que en realidad es un reconocimiento a mucha gente, a muchas personas. Yo lo tengo por aquí escondido y lo pongo encima de la mesa, pero sobre todo le voy a dejar con ese momento de ayer de la gala, en donde se producía la entrega y en donde explicaba y agradecía a mucha gente el compromiso con este programa de servicio al ciudadano, como es este, evidentemente, que nuestros 4 invitados, y en especial el consejero, haya estado aquí esta noche informando, compartiendo un rato con todos ustedes. Les dejo con eso. Gracias a los 4, bienvenidos y hasta una próxima ocasión. Y volvemos el próximo jueves. Buenas noches. Desde el 2012 es el director de comunicación de la Universidad Católica San Antonio de Murcia y presenta y dirige desde hace 5 temporadas el programa El Debate en Popular Televisión. Por todo ello, antena de plata para Antonio Semitier. Entrega el premio José Luis Mendoza, presidente de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Y lo recoge el propio Antonio, por supuesto. Buenas noches y bienvenidos al Debate en Popular Televisión. Así comenzamos todas las semanas un programa que en efecto ha entrado ya en su 5ª temporada consecutiva y en el que se analiza la actualidad, y lo hacen muchos invitados de muy diversos sectores, profesionales y expertos del mundo de la economía, de la política, de la empresa, del periodismo, de la sanidad, de la salud, de la educación, de muchos sectores. Gracias a la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión por este reconocimiento,
y compartir la enhorabuena con todos los premiados, tanto los micrófonos como las antenas de plata. Hacer un programa de radio o de televisión siempre es un reto, evidentemente, y en mi caso añadido, puesto que mi responsabilidad fundamental es la dirección de comunicación de la Universidad Católica, pero bendito reto, porque me supone también muchas satisfacciones. La satisfacción y el agradecimiento a la audiencia, en primer lugar, que nos sigue todas las semanas. Agradecimiento también a los compañeros de Popular Televisión que me ayudan a sacar adelante el mismo. Agradecimiento a esos colaboradores, a esos tertulianos, a esos invitados que en estos 4 años y pico han sido ya más de 400 distintos y de manera absolutamente desinteresada que participan en el programa para compartir sus opiniones con toda la audiencia. Y si me permiten un poquito también de intimidad, agradecimiento porque mi familia no se pierde ni un programa, ni mis hijos, incluso más pequeño, y todos los jueves por la noche antes de que empiece el programa siempre no falla, me desea suerte. Quiero compartir este reconocimiento con todos los compañeros de la radio y de la televisión en la región de Murcia, con todos los que están trabajando, tanto en emisoras pequeñas como grandes, con los que están en el paro también, y con los jóvenes que están convencidos de que esta es su vocación y que quieren ser profesionales de los medios de comunicación. Ánimo, porque es una profesión, sin duda alguna, maravillosa. Quiero también compartirlo con las personas, las empresas y las instituciones que apoyan al sector. Y en mi caso, la UCAM, que con un esfuerzo muy importante posibilita la existencia de Popular Televisión. Y especialmente a su presidente, a José Luis Mendoza, él fue el que hace 4 años y pico me propuso hacer este programa. Me dijo que quería que lo hiciera y que fuera un servicio a los ciudadanos. Todas las semanas se interesa por él, lo sigue y quiere que lo haga como lo hacemos en Popular Televisión, tal cual lo hago yo personalmente, con ese compromiso, con libertad y con independencia. Gracias y buenas noches. Enhorabuena, Antonio.